días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede este nuevo día y también porque nos bendice con la oportunidad y el privilegio de estudiar su palabra en este devocional. Y bien, pues estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, y en esta mañana estaremos viendo los valientes del reino, segunda parte. Voy a leer versículos 20 y 21 que dicen: Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Pues en esta mañana, en primer lugar, podemos aprender de este versículo, pues que se puede tener renombre, se puede ser ilustre, se puede ser jefe, pero siempre habrá alguien mayor. Y es que, pues por una parte debemos aprender a ser humildes, nunca tomando provecho de, pues sobre los demás. No aprovechándose de la condición que pudiéramos adquirir o ganar. Esto no nos hace unos buenos siervos, esto no nos hace pues buenos mayordomos del Señor. Si nosotros creemos que al adquirir algún lugar, un puesto en la iglesia, nos hace mejores o mayores, estamos equivocados. Eso no es correcto. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y es que vemos como aquí Abisai, pues aunque ciertamente pues su hermano, que era el general del ejército, pues esto le hacía a tener cierta importancia. Además dice que él era el jefe de los 30 y pues también él ganó renombre y de los 30 dice que fue el más ilustre y fue el jefe de ellos. Sin embargo, es interesante como el cronista menciona, pero no igualó a los 3 primeros. Y es que cuando uno busca solamente su propia gloria, a veces este pero es suficiente para no sentirse pues realizado, no sentirse completo. Dijéramos coloquialmente, ese es el pelo en la sopa o esa es la mosca en la sopa que no nos hace sentirnos pues plenos. Pero no es así en el reino de Dios, no es así con los valientes del reino. Nos ayuda a ser humildes, a entender que pues no por tener ciertos nombramientos o no por tener esta fama nos hace mejores ni mayores. Debemos de ser humildes y nunca olvidar que somos siervos de Dios. Por otro lado, también considerando que la gloria es de Dios y que nosotros solamente somos sus siervos, somos siervos del Señor y somos siervos o somos consiervos con los hermanos. Además, no solamente somos sus consiervos, pero también el mismo Señor nos ha enseñado a servir a nuestros hermanos. Y no nos debe de molestar esta idea de servir a nuestros hermanos, de ser siervos también de nuestros hermanos, no solamente buscar el ser consiervos de decir, bueno, tú y yo somos siervos del Señor. Sí, soy siervo del Señor, pero también soy siervo de mis hermanos, porque pues debemos de ser fieles en la casa de Dios, así como lo fue Moisés. En Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pues si el gran Moisés, aquel de quien incluso en los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos y los religiosos, pues celaban tanto a este varón de Dios, porque lo veían con una gran reverencia,
se dice en Hebreos que él fue un siervo en la casa de Dios, es decir, entre su pueblo. Así que no debemos olvidar esta gran importancia de que no importa los logros que uno llegue a tener, somos siervos de Dios y somos siervos de nuestros hermanos, porque esto da gloria a nuestro Señor. Versículos 22 al 25. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Bien, en segundo lugar, aquí con Benaía, hijo de Joiada, podemos aprender que se puede ser valiente, se puede ser hijo incluso de un valiente, como se nos dice de él, se puede ser distinguido, pero no se debe de dejar de estar firme y alerta. Este hombre, Benaía, hijo de Joiada, se nos menciona de él pues cosas importantes y grandes, el hecho de mencionarlo entre estos valientes. Incluso se nos dice que es hijo de un varón valiente de Cabseel, y se nos habla de la distinción que él logró tener entre los 30 y por causa de sus hechos, incluso pues es de quien más se habla en esta lista de valientes, de quien más se nos mencionan hechos, y probablemente realizó muchas más proezas. Aquí se nos menciona solamente estas 3, pero pues son muy importantes. Cualquiera que las lea puede decir, wow, qué hombre tan valiente y qué pues fuerte, qué poderoso, pues cuántos logros tuvo. Sin embargo, esto no lo es todo. Es muy importante porque él, a pesar de todo esto, no se volvió un hombre pues confiado pues de sus logros, un hombre que fuera por la vida así como si nada, pues al contrario, él aprendió a estar alerta, él aprendió pues a mantenerse firme. Y es que vemos de las cosas, de las proezas que se nos mencionan de él, dice que mató a un león en un foso en tiempo de nieve. Ahora, esto quizás algunos animalistas podrían refutar y contradecir, pero algo muy cierto es que la vida, o que se trataba aquí de la vida de Benaía o la vida de León. Y es que debemos entender que incluso para nuestro Señor Jesucristo, pues la vida de las personas es incluso más importante. No significa que los animales no valgan nada, eso también debemos de reconocerlo. No significa que los animales pues no tengan ningún valor, pero algo muy cierto es que para el Señor, si los animalitos tienen un valor, el hombre lo tiene más. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí el Señor Jesucristo está atestiguando de que ciertamente los animales son de valor para Dios, pero el hombre lo es más. No, vuelvo a repetir, no que los animales no valgan. Los animales valen para Dios, pero el hombre vale más. Recordemos que cuando Jehová habló con Noé, no solamente salvó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, sino que también le dio la orden de preservar a todos los animales y de llevar por parejas en el arca. Esto nos debe de llamar la atención y nos habla de que Dios
cuida de su creación, que Dios cuida de los animales y que enseña al hombre a cuidar de los animales, tanto pues que ordenó a Noé pues preservar de la vida de estos animales. Pero volvemos a lo mismo, para Dios son importantes los animales, pero lo es más el hombre. Así que debemos de entender esto. Y bueno, pues entonces aquí Benaía, pues al estar en esta cueva, en esta nevada, pues se encontraba ocupada por un león, tuvo que luchar con él y esto pues lo llevó a mantenerse firme en esta valentía. También se nos menciona que otra proeza dice, y lo mató con su misma lanza. A un egipcio dice que aquello en lo que el egipcio tenía una falsa confianza fue lo mismo que sirvió para acabar con él. Su misma lanza que para él le daba confianza fue con la que terminó siendo acabado. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, pero que no, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Aquí el diablo también mantuvo una falsa esperanza en la escritura. El diablo conoce la Biblia e intentará usarla en contra nuestra, pero nosotros debemos aprender a ser fieles, mantenernos firmes en el uso de la escritura, como dice Pablo a Timoteo, a trazarla o a usarla bien. Así que el enemigo la estará usando en su beneficio, mal interpretándola, pero nosotros debemos ser como el Señor Jesucristo, usando bien la palabra de Dios. Y de esto, aquello en lo que confía el enemigo será con lo mismo que sea derrotado. Así como ese egipcio con su propia lanza fue derrotado, así también Satanás con la misma palabra que él intentó, estar en contra del Señor Jesucristo, él la empleó para terminarlo. Quiero terminar leyendo en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 20, que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí, además de hablar de de la armadura de Dios y de cómo el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el soldado del reino, debe de tomarla para ser protegido y luchar en contra del enemigo. Me encanta porque también el apóstol Pablo, a pesar de los logros, a pesar del reconocimiento que tiene como apóstol, como hombre de Dios, como predicador, él no deja de depender de los hermanos y pedir oración para que él pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Y vemos que también nos invita a estar intercediendo los unos por los otros. Así que este pasaje en Efesios es un buen resumen de lo que hemos estado viendo en esta mañana, que pues ciertamente debemos entender que somos siervos de Dios, que debemos ser humildes, siempre pues teniendo un concepto diferente, no creyéndonos que somos mayores, pero al contrario, teniendo como superiores a los hermanos, teniéndolos como superiores a nosotros. Así que sigamos este ejemplo de estos valientes del reino, sigamos estos ejemplos que se nos mencionan y el ejemplo del apóstol Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos fieles como ellos, pero sobre todo como el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses, y que podamos proclamar su reino y el evangelio, porque el mundo está en tinieblas y está muriendo, pero nosotros somos sus siervos, somos su ejército, somos sus valientes y no debemos de desfallecer proclamando pues su evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.